Según palabras de Mariano, llevaría 10 minutos de camino cuando observó a lo lejos la sombra de un enorme y frondoso árbol de amate. Sintió miedo al pasar bajo sus ramas, apresuró el paso, pero en eso escuchó la voz de un joven que lo saludaba. La historia del fantasma en el toque de queda en Guatemala. Al contar esto se percibía un temblor en su voz. La historia sucedió en una aldea del oriente guatemalteco, a pocos días de iniciar el toque de queda impuesto por las autoridades por motivos de la pandemia del COVID-19. Mariano, un abogado de la capital, quien a causa de la crisis había decidido pasar la cuarentena en la casa de sus padres, nunca imaginó que esto se extendería tanto tiempo, y mucho menos que la movilización entre departamentos quedaría restringida. Así que para mitigar el aburrimiento, salía por las tardes a visitar a Delfina, una guapa mujer que atendía una tienda de abarrotes en un pueblo vecino, tratando siempre de regresar antes del inicio de la prohibición de estar en las calles. Una noche de tantas, y con la atención de Delfina ya ganada, no se percató del paso del tiempo y la hora de toque de queda lo sorprendió en aquella tienda. Así que ella lo invitó a quedarse a cenar y le aconsejó que esperara a altas horas de la noche, ya que las rondas de los policías disminuía y podría regresar a su casa por un viejo camino de yuntas que pasaba por el río y lo llevaría más rápido a su casa. Entre pláticas, risas y declaraciones de amor, la noche transcurrió muy rápida. Mariano vio que casi era medianoche y decidió regresar. Se despidió de su enamorada y tomó rumbo al viejo camino del ganado que lo llevaría de regreso a su aldea. Según las palabras de Mariano, llevaría 10 minutos de camino cuando observó que se aproximaba a un frondoso árbol de amate. Al pasar debajo de sus ramas, escuchó la voz de un joven que lo saludaba. «Buenas noches, amigo. ¿A dónde va tan tarde?», le dijo aquel hombre. Con algo de miedo y pensando que lo asaltarían, le devolvió el saludo. «No tenga miedo, amigo. Soy conocido de Delfina. Estoy acá porque pasando el río está la policía. Quédese un rato a fumar y luego nos vamos juntos». Sin poder explicarlo, Mariano se sintió confiado y se quedó bajo la oscuridad de aquel amate, y al encender el cigarro, pudo observar que aquel hombre era muy alto, joven y con facciones finas y elegantes. En su mente se preguntaba qué hacía aquel apuesto joven tan noche, en esas tierras tan solitarias y peligrosas. Terminaron de fumar, y de repente aquel joven era ahora un viejo, y con una voz grave le dijo: «Mariano, vos todavía no te vas a morir». Y empezó a reírse de manera macabra. Para ese momento Mariano se quedó aterrado sin poder moverse. El ahora viejo hombre se le abalanzó, cayeron juntos al suelo y aquel espectro se sentó sobre él. Sentía como si un camión estuviera encima, era sumamente pesado. Y nuevamente le dijo: «No te vas a morir todavía». Luego pegó el salto y como si fuera un mono empezó a escalar el árbol de amate hasta perderse en sus ramas. Como pudo, Mariano se levantó y corrió de vuelta a la casa de Delfina, quien al verlo tan asustado le dio una taza de agua, de brasas apagadas. Mariano le contó lo que sucedió. Ella le dijo que ese viejo árbol era utilizado por personas que desesperadas buscaban hacer un pacto con el diablo, y esa era la razón por la cual, ya por las noches, nadie usaba ese viejo camino. Apenas habían pasado unos días de esto cuando Mariano contó la historia. Aún se le percibe asustado y pensativo del por qué el extraño ser le diría esa frase. Historias y leyendas como esta abundan en nuestro país y esta te la compartimos a través de este canal.